la definición del conjugado de un número complejo y esta definición la vamos a utilizar para hacer la división de números complejos. ¿Sí? Entonces, primero vamos a ver qué es el conjugado de número complejo. Aquí nada más está la división, la definición. Entonces, dado un número complejo, aquí, de la forma como lo hemos representado antes, puede ser de forma cartesiana o de forma polar. El conjugado tiene dos símbolos. Uno para cuando es el símbolo general, que pueden ser escalares o vectores, o sea, un vector de números complejos, o matrices de números complejos, se usa el símbolo del asterisco, ¿sí? A estrella. Y para números escalares, que es lo que vamos a usar en este curso, nada más se pone con una barra arriba, ¿sí? Es el conjugado de A y el conjugado simplemente se cambia el signo a la parte imaginaria, ¿sí? Eso gráficamente, ¿qué quiere decir? Que si tengo un número complejo, no importa en cuál parte del plano complejo, el conjugado simplemente es el reflejo con respecto al eje real. Quiere decir que va a tener un punto aquí exactamente reflejado con respecto al eje real, ¿sí? El eje real va a ser siempre un espejo. El eje imaginario nunca se usa como espejo, ¿sí? Entonces, B es el conjugado de A y A es el conjugado de B. Entonces, por eso a estos dos números se les llama complejos conjugados. Si están en el eje imaginario, pasa lo mismo, ¿sí? Si tengo aquí, este sería su conjugado. Aquí lo único que cambia es que son puramente imaginarios y conjugados, ¿sí? Conjugados que siempre un número complejo que está en una región que no es el eje real, debe tener un conjugado, ¿sí? Siempre aparecen en forma conjugada, ¿ok? Entonces, esa es la forma de obtener el conjugado. Simplemente cambiar el signo de la parte imaginaria. Ah, bueno, aquí también les menciono. ¿Qué pasa si es un número real? Porque les estaba mencionando que siempre que esté fuera del eje real. Si está en el eje real, su conjugado es el mismo, ¿sí? En cualquier parte del eje real, el conjugado es exactamente el mismo porque no tiene parte imaginaria. Entonces sería más 0i menos 0i. Entonces queda donde cualquier número en el eje real es su mismo conjugado, ¿sí? Aquí yo se los puse como notas, se los pongo aquí que es una nota para que no se están, aquí están, voy a poner nota, no. Tenemos para que recuerden esto, ¿sí? El conjugado de número complejo es el mismo. ¿Okay? Y ahora, esto lo vamos a aplicar para la división. Entonces, lo primero que tenemos que entender es cuál es la inversa de la unidad de imaginario, ¿sí? Como los números complejos forman un campo, quiere decir que tienen el inverso multiplicativo, ¿sí? Entonces, la inversa de i es menos i, ¿sí? Eso es por definición. Ahorita aquí se los voy a demostrar. Entonces, para demostrar que la inversa de i es menos i, nada más cambia de signo. Cuando saco la inversa de la i, o la i está abajo sola, pasa para arriba negativo. ¿Por qué es esto? Entonces, para poder hacer el análisis de una división, vamos a analizar el numerador y el denominador. Aquí les puse n y d, ¿sí? Aquí les puse, tenemos que separarla en las componentes real e imaginaria. Y para eso vamos a usar el conjugado del denominador. Entonces, primero hay que identificar cuál es el numerador y cuál es el denominador. Entonces, el numerador es 1 y el denominador es i. Entonces, obtenemos el conjugado del denominador, que es menos i. Entonces, ahora, para hacer la inversa o la división de 1 entre i, tengo que hacer este procedimiento. Siempre vamos a hacer este procedimiento. Obtener el conjugado del denominador y luego multiplicamos ese conjugado por el numerador y por el denominador, ¿sí? Entonces multiplico 1 por menos i y por menos i
y obtenemos esto. Entonces, si se acuerdan ustedes, I cuadrada vale menos 1. Por menos se elimina. Entonces, por eso la inversa de I es menos I. ¿Sí? Y aquí nos queda ya la simplificación. ¿Sí? I cuadrada es menos 1. Por el menos 1 queda 1 positivo. Entonces, la inversa de I es menos I. Entonces, ese mismo procedimiento que acabamos de hacer, de obtener el denominador, el conjugado, multiplicarlo arriba y abajo y simplificar, lo vamos a usar para la división. Entonces, como lo estaba diciendo, en la división tenemos primero dos números complejos que vamos a dividir. ¿Sí? Entonces, primero tengo que identificar quién es el numerador y quién es el denominador. El numerador es el número de arriba. El denominador es el de abajo. Entonces, obtenemos primero el conjugado del denominador. Aquí está. ¿Sí? Quiere decir que nada más voy a cambiar el signo de la parte imaginaria del denominador. Obtengo B barra arriba. ¿Sí? Y ahora hacemos el mismo procedimiento. Multiplicamos arriba y abajo por el conjugado del denominador. ¿Sí? Y nos quedan estos dos productos. ¿Sí? Entonces, aquí regresamos al procedimiento de la multiplicación. Solo que la multiplicación de abajo es algo más simple. ¿Sí? El de abajo es un producto de binomios conjugados, que es algo que ustedes ven en secundaria o en preparatoria. Y cuando ustedes multiplican binomios conjugados, les da una diferencia de cuadrados. Eso era en álgebra. ¿Sí? Cuando lo aplicamos a números complejos, lo que tienen que recordar es que el último factor queda multiplicado por la i cuadrada. ¿Sí? Estos dos términos se van a eliminar. ¿Sí? Igual cuando ustedes multiplicaban binomios conjugados. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es exactamente el procedimiento de la multiplicación como lo hacíamos antes, que multiplicábamos el real por el real por el imaginario, y luego el imaginario por el real, y el imaginario por el imaginario. ¿Sí? Son igual 4 productos. Entonces nos quedan aquí primero x cuadrada, que es el real por el real. Y luego el real por el imaginario por el real, y el imaginario por el imaginario. Pero lo que ustedes deben de notar, cuando multiplicamos binomios conjugados, siempre se van a eliminar la parte imaginaria. Estas dos, siempre, esta se elimina con esta. ¿Sí? Estos dos deben ser iguales y con signo opuesto. Y el último término va a cambiar de signo porque tenemos la i cuadrada. ¿Sí? Entonces nos va a quedar x cuadrada más y cuadrada. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes veían en álgebra, que les decía que era una diferencia de cuadrados, cuando usamos números complejos pasa a ser una suma de cuadrados. Siempre que sumen que multipliquen dos números complejos conjugados. ¿Sí? Entonces, eso simplifica el desarrollo. Siempre el denominador les va a quedar un número real, que es lo que buscamos para poder separar el numerador. ¿Sí? Y para hacer la multiplicación del numerador se hace igual que la multiplicación normal. ¿Sí? Se desarrolla la multiplicación, 4 productos, se simplifica en los extremos con cambio de signo del último, se suman los imaginarios y aquí nos queda la división. ¿Sí? La división es simplemente separar la parte real y la parte imaginaria. Y para eso siempre necesitamos simplemente que el denominador no sea conjugado, no sea complejo. ¿Sí? Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a dividir estos dos números complejos. ¿Sí? Entonces, entonces, sí, nuestro tiempo. Entonces, en este ejemplo, así lo vamos a escribir. Vamos a dividir A entre B. Entonces, si dividimos A entre B, A es el numerador y B es el denominador. Entonces, tengo que obtener el conjugado del denominador. El conjugado aquí, acuérdense, solamente vamos a cambiar el signo de la parte imaginaria. Y aquí está el conjugado. ¿Sí?
Entonces, aquí tenemos B y este es su conjugado. ¿Sí? Simplemente cambia el signo de la parte imaginaria, lo único que debe de cambiar. ¿Sí? Y ahora hacemos el siguiente procedimiento, que es multiplicar arriba y abajo por este nuevo número, ¿sí? Que es el conjugado del denominador. Y aquí nos quedan dos multiplicaciones, pero como les decía, en el denominador siempre nos va a quedar un producto de conjugados, ¿sí? Dos binomios conjugados. Entonces, el producto de estos dos va a ser 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Siempre va a ser una suma de cuadrados para que no hagan este procedimiento. Esta multiplicación no la van a hacer. Siempre que vean dos números conjugados, tienen que saber que nos da 2 al cuadrado es 4 y 5 al cuadrado es 25. ¿Sí? Esa es la fórmula para multiplicar binomios conjugados con números complejos. Y arriba desarrollamos la multiplicación normal como siempre. Entonces aquí está el producto real por real, menos 6. Real por imaginario, 15i. Imaginario por real, 8 positivo i. Y luego imaginario por imaginario, 4 por 5, 20, negativo y cambia de signo por la i cuadrada. Entonces el siguiente paso van a ver que lo cambio de signo y lo agrupo con el 6 porque es un número real. Y luego agrupamos los números imaginarios en este lado y nos queda solamente simplificar a esto. Entonces nos queda 14 más 23 sobre 29. Y ya ese es el resultado de la división. Se puede representar así, se puede representar como parte real, 14 sobre 29, parte imaginaria, 23 sobre 29, o pueden escribirlo como con decimales. ¿Sí? Hacer la división, 14 entre 29, 23 entre 29, o lo calculan en la calculadora. ¿Sí? Y esa es toda la división. Entonces, la división incluye dos productos, uno muy sencillo, uno normal, y obtener el conjugado del denominador. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Termino aquí esto.